porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yarañe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, rector y párroco del Santuario María Auxiliadora, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y actual rector del Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco, ISEF. El programa de hoy es presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco, Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Salesianito. Muy buenas tardes, queridos televidentes de Ñande Yarañé, de nuestro programa que toda la siesta estamos haciendo, reflexionando, aprendiendo sobre la palabra de Dios. Y hoy queremos principalmente reflexionar y comenzar ya a mirar nuestros textos bíblicos, leer un poco nuestros textos bíblicos, ir reflexionando, conociendo poco a poco lo que Dios nos quiso revelar y lo que Dios hoy nos dice a través de su palabra. Queremos comenzar entonces mirando Génesis capítulo 1. En toda la Biblia, o en todas las Biblias, en todas las ediciones, normalmente tenemos el título de este primer capítulo como la creación del mundo. Incluso mi Biblia, la que yo estoy utilizando, pone este título, los orígenes del universo y de la humanidad, la creación del mundo. Y así comenzamos este primer capítulo. Cada uno de ustedes les invito, como siempre, a tener este material en sus manos, a que podamos reflexionar juntos, a que vayamos leyendo y sobre todo que podamos ir interpretando también lo que el autor sagrado nos quiso transmitir. Y desde esa lectura y desde esa exégesis que haremos poco a poco con la ayuda de tantos otros que antes de nosotros estuvieron reflexionando, también hoy nosotros podamos entender el mensaje del Señor y luego que podamos hacer principalmente nuestra hermenéutica. Entonces, queridos amigos, comencemos con la lectura de este primer capítulo y los primeros versículos y así vamos poco a poco mirando los elementos que nos presenta la palabra de Dios. Comienza diciendo el Génesis capítulo 1, al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era algo informe y vacío, las tinieblas cubrían el abismo y el soplo de Dios aleteaba sobre las aguas. Comenzamos por este elemento. ¿Por qué comienza justamente? Bereshit bara Elohim, behashamayim be'ed haaretz, dice en hebreo, en el inicio, en el principio de todo, Heiseu Beahin. Significa que justamente la fuerza, el inicio del universo está ¿desde dónde? Está desde Dios. Esto es lo que el autor sagrado nos quiere decir. Recordemos lo que ya al inicio de nuestros programas anteriores habíamos dicho. Recordemos que la Biblia es un libro religioso, no un libro científico. Por lo tanto, el autor sagrado nos está queriendo decir que al principio de todo está la fuerza, está la palabra de Dios, al capo, a la cabeza de todo. Bereshit, Rosh, significa cabeza. El inicio, el centro del universo se lo presenta a Dios. Bara Elohim, justamente Dios que crea, Dios que transforma, Dios que hace. En sus manos entonces está el universo, en sus manos está la creación. Es importante que desde aquí también reflexionemos otro elemento que es una reflexión tardía, ¿verdad? Mucho posteriormente, pero igual me parece que es importante desde un inicio tenerlo bien en claro, que el concepto de creación en la Biblia nosotros lo encontramos posteriormente. Y justamente estos capítulos del 1 al 11 del Génesis, nosotros sabemos que son textos un poco tardíos, ¿verdad? Ya estamos en el 500, cuando se escribe o se va ordenando así, sobre todo el Pentateuco, ¿verdad? Decíamos anteriormente, la semana pasada, en la presentación de nuestro curso bíblico. Es decir, que bastante tardía es la reflexión sobre la creación del mundo. ¿Por qué esto? Porque el concepto y el contenido principal de la Biblia decíamos que es más bien la historia de la salvación.
Upe otro la guatayepa, upe a la casea ñandebe. Más bien hablarnos de un Dios salvador que de un Dios creador. Pero ¿por qué entonces aquí aparece el Dios creador? Y porque justamente aquí nos va a mostrar que la salvación del Señor va a venir sobre nuestra creación, es decir, cómo Dios nos creó, cuál fue el objetivo principal, ¿verdad?, en esta aparición o en esta creación del universo y en la creación sobre todo del hombre, después posteriormente. Adelantándonos un poco también y para que podamos entender este capítulo 1, a pesar de que nos va hablando primero el primer día, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, todas estas creaciones se refieren a cuánto rodea lo físico, lo que está alrededor y que está al servicio más bien del hombre, donde el hombre luego será ubicado. Si ustedes se fijan bien, recién en el capítulo 1:26 vamos a tener la creación del hombre. Y el ápice, el centro de esta narración lo vamos a encontrar justamente en el capítulo 1:26. Pero todo lo que se pone anteriormente, ahora incluso, desde esta creación que nosotros acabamos de leer, que al principio de todo está Dios como creador, a pesar de que sea un concepto tardío, nos quiere dar a entender a cada uno de nosotros que Dios es el centro de todo. Dios es el centro del universo. Dios es el centro de nuestra propia vida. El hombre es como un jaguar gaireí en el sentido de que viene posteriormente, no en el sentido negativo, ¿verdad?, que no servimos para nada, no en este sentido, porque el guaraní algunas veces también puede tener una expresión un poco muy peyorativa y muy fuerte. Pero en fin, lo que les quería decir con esta expresión un poco fuerte del guaraní era nada más que decirles que el hombre también es parte de esta creación, pero como parte de esta creación, Dios, antes de traerlo al mundo, como que va preparando todo el universo. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto día. Y después en el sexto día es donde viene, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero volvamos entonces, ahora que podamos, cerramos paréntesis sobre esto y volvamos a nuestro texto, el versículo 1, cuando dice Bereshit bara Elohim, o sea, Dios que está al frente de todo, Dios que está en la creación, Dios que está en el centro, ahora nos dice que Él es el dueño, ¿verdad?, del cielo y de la tierra. La división de el mundo o la concepción de mundo que tiene la Biblia, digamos así, para entendernos mejor, porque es una reflexión más bien mesopotámica, oriental de ese tiempo, ¿verdad? Entonces ellos miran el Hashamayim, lo que sería el firmamento, el cielo, el lugar de Dios, el lugar donde están las aguas de arriba, como lo dice después cuando lo separa. Luego tenemos el lugar donde está el hombre, o sea, la tierra, cuando Dios va juntando la tierra. Y después también, a pesar de que aquí no aparece este concepto, aún más adelante lo vamos a encontrar en otros textos, pero esta concepción es la que está en la Biblia, es el Sheol, es decir, las tres partes del mundo, la concepción de mundo que tienen los hebreos. Dios, la parte del cielo, el Uranos, el Hashamayim, el lugar de la tierra, Haaretz, el suelo donde vive el hombre, y sobre todo el Sheol. Sheol quiere decir el ínferos, el que está bajo tierra, el lugar de los muertos. Bueno, y desde ahí se nos está presentando y se nos dice, claro, que Dios es el dueño de todo esto. Comenzamos entonces así, con esta primera parte de nuestra Biblia. Después dice que algo informe y vacío, las tinieblas cubrían el abismo. El tohu babohu, se dice eso en hebreo, tohu babohu, quiere decir el caos, quiere decir justamente lo informe, aquello que se presenta en una forma caótica, desordenada. Eso es lo que al comienzo en la creación encontramos. Son influencias también de mitologías babilónicas o mesopotámicas, podemos decir mucho mejor, dentro de este gran contexto cultural donde nos encontramos y donde se escribe la Biblia. Pero aquí va a estar la fuerza, ¿verdad? Porque después nos va a hablar de el Ruaj, es decir, el Espíritu del Señor que aletea, dice, sobre las aguas. El soplo de Dios aleteaba sobre las aguas. El Espíritu siempre es presentado como la fuerza vital. Aquí se utiliza la palabra Ruaj.
Más adelante, en la otra narración del capítulo 2, versículo 7, se utilizará el nefesh, ¿verdad? Que es más bien el aliento, la fuerza, la propia vida de Dios, ¿verdad? Para la creación del hombre. Aquí, sin embargo, se está utilizando la fuerza de Dios, pero como una presencia del espíritu ruaj, el que vivifica también, el que va a poner orden, el que está por encima de las aguas, dice, aleteaba, es la presencia de un Dios y de un Dios creador posteriormente, como decíamos en esta concepción bíblica que tenemos. Continúa diciendo, y dijo Dios que haya luz, y hubo luz, el versículo 3. Vayomer, Elohim, Vayomer, Vayomer, esta palabra lo vamos a encontrar tantas veces. La palabra Vayomer, que quiere decir y dijo Dios, es la fuerza de Dios de la palabra como sí que crea, a un Dios que crea de la nada a través de la palabra. Estamos en una redacción de la tradición, según Wellhausen, ¿verdad? Uno de los grandes estudiosos de la Biblia, que nos dice en esta división, ¿verdad? De las tradiciones, ya son un poco antiguas, ¿verdad? Estas definiciones, pero en fin, nos sirve a nosotros para ubicarnos. Estamos en la tradición sacerdotal. Y por lo tanto, recuerden que para el sacerdote, el que está al frente de la comunidad, es el Coelet, frente al Cajal, en la Eclesia, el Atuazú, o sea, su pueblo con quien está hablando, evidentemente que le presenta a un Dios que habla y que transforma. La fuerza de la palabra, la fuerza de Dios a través de la comunicación. Es la palabra entonces que se comunica, es la palabra entonces la que crea. Recuerden entonces que muchas veces en la traducción, algunas veces nosotros no nos concentramos tanto, ¿verdad? Cuando uno lee un poco el texto original, encuentra continuamente esta palabrita que yo acabo de decirle, ¿verdad? Vayomer, Vayomer, Elohim, y dijo Dios. Y desde ahí podemos encontrar y podemos ver esta fuerza creadora de Dios. Y aquí comienza la primera fuerza creadora de Dios, su acción. ¿Cuál es la primera acción? Que haya luz. Y hubo luz, que haya luz y hubo luz. Para nosotros es importante todo lo que es la iluminación. También el autor sagrado, cuando nos está diciendo esto, ¿por qué comienza con la luz? Y porque para el autor sagrado, es decir, presentar la fuerza de Dios que ilumina, la fuerza de Dios que se hace presente en la creación, que ilumina, o muesak, ¿verdad? O sea, Dios que te pone al frente de la misma creación, te pone primero la luz. Es lo que nosotros tenemos que ver, es lo que nosotros tenemos que mirar, ¿verdad? Tenemos que poder distinguir. Pero ¿cómo vamos a distinguir esta creación o todo lo que tenemos en nuestras manos? Y a través de la iluminación, a través de la luz, a través de la fuerza. Y es lo que Dios quiere, por lo menos así nos presenta el autor sagrado, ¿verdad? Recordemos siempre que estamos con un libro religioso y al mismo tiempo con un libro muy, muy pedagógico, como es el texto bíblico. Versículo 4, Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. El hecho de separar la luz de las tinieblas justamente nos está diciendo a nosotros, ¿verdad? Como cristianos, a nosotros como seguidores de la palabra de Dios, ¿qué es lo que va a separar la luz de las tinieblas para que nosotros podamos distinguir, saber? En nuestra propia definición, cuando decíamos en los primeros programas, decíamos que el hombre tiene esta capacidad del discernimiento. La luz de las tinieblas es como decir el bien del mal. Es el lugar donde después va a estar el hombre, bien separado lo que está bien y lo que está mal. Separar todo lo que es iluminación de todo lo que será noche, de todo lo que será oscuridad. Y siempre lo hace a través de ¿qué cosa? Lo hace siempre a través de la palabra, la fuerza de la luz, la fuerza de la iluminación, bien separadito. Continúa diciendo, llamó día a la luz y noche a las tinieblas. San Juan es el que después lo va a utilizar muy bien también en su evangelio, porque él va a hablar bastante, ¿verdad?, de la luz, el día.
es el evangelista que más lee el Antiguo Testamento, prácticamente todo el Antiguo Testamento, con su relectura, utilizando el simbolismo del Antiguo Testamento para hacernos entender que está el cumplimiento, ¿verdad?, de la presencia de Jesús principalmente, pero desde esta relectura del Antiguo Testamento. Hago paréntesis nada más para que ustedes entiendan mejor esto de la luz y las tinieblas. Por ejemplo, cuando en la última cena, ¿verdad?, en un momento Jesús le dice, ¿verdad?, a Judas, haz lo que tienes que hacer, ¿verdad? Y dice que en ese momento Judas sale del lugar, de la sala donde estaban reunidos, y después enseguida, después dice el autor sagrado, era noche. Bueno, entonces estamos en Ñande Yarañe, seguimos compartiendo con la palabra de Dios. Hoy comenzamos a mirar un poco nuestros textos desde el inicio, desde Génesis capítulo 1. Queremos reflexionar así poco a poco y vayamos aprendiendo muchos de los elementos que la palabra de Dios nos quiere transmitir y sobre todo nos quiere ayudar a crecer como buenos cristianos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. ISEF se ocupa de formar sueños cristianos y honrados ciudadanos. Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco. Lo mejor en educación. Comunicate con nosotros a los teléfonos 021-302-026 y 021-303-559. Más información a nuestra página web www.isef.edu.py. Programación del mes de María Auxiliadora. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Miércoles 23 de mayo, 19 horas, Eucaristía. 20 horas, Gran Serenata a María Auxiliadora. Jueves 24 de mayo, Solemnidad de María Auxiliadora. Eucaristía desde las 5 de la mañana hasta las 20 y 30 horas, cada una hora. Es una invitación de la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Taller El llamado a la santidad en el mundo actual. Anima el Padre Víctor Luis Cabañas. Sábados 12 y 19 de mayo, de 10 a 11:30 de la mañana. Tickets de entrada, en venta en la Secretaría Parroquial. Entrega el documento a cada participante del Gaudete Ex Exultate. Invita la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Te esperamos. Salesianito, un colegio que marca la diferencia en la formación integral de niños y jóvenes, con amplias y variadas propuestas educativas, formándolos con visión de futuro, buenos cristianos y honrados ciudadanos. Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Salesianito, mi colegio, mi orgullo. Teléfonos 021-223-473 y 021-205-452. Página web www.salesianito.edu.py. La Parroquia y Santuario María Auxiliadora
te invita a la tradicional chocolatada en honor a la Virgen Auxiliadora de los Cristianos para todos los niños de 8 a 16 horas, con globo loco y sorpresas para todos los niños. Donaciones en Secretaría de la Parroquia. Dirección Don Bosco y Humaitá. Más información al 021 4410 54. Taller Los Rostros Femeninos de Nuestra Fe. Anima el padre Víctor Luis Cabañas. Coach Cristina García. Los sábados 9 y 16 de junio, de 15:30 a 18 horas. Este taller es para formación de mujeres valiosas. No lo olvides. Invita la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Ñandeyara Ñe'e. Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Certificado por el ICEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñandeyara Ñe'e. Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Campeonato de tenis de mesa María Auxiliadora. Categorías: aficionados, niños, jóvenes y padres de familia. Invita la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Venimos a cantar, venimos a alabar al que reina en el cielo. Venimos a adorar, venimos a exaltar a Jesús, Rey del universo. Seguimos con más Ñandeyara Ñe'e. Agradecemos siempre al volver a nuestros auspiciantes, porque gracias a nuestros auspiciantes nosotros podemos llegar hasta todas las familias. Llegamos hasta ustedes para poder reflexionar, aprender más sobre la palabra de Dios, para que podamos hacer también un camino de perfección en nuestra vida cristiana. Recuerden que la palabra de Dios nos dice: sean santos como vuestro Padre del cielo es santo. Y desde dónde nosotros podemos alimentarnos y desde dónde nosotros podemos conocer este camino. Y desde la Biblia, desde la palabra de Dios. Bueno, seguimos entonces hoy con nuestro tema. Decíamos que estamos reflexionando desde el capítulo 1 del Génesis. Hablamos de la creación del universo, que en realidad, más que hablar y decir en una búsqueda de la creación del universo como una cuestión científica, nosotros aquí tendríamos que hablar más bien de la centralidad de la creación, que es el hombre. El centro de esta narración, como sabemos, dentro de toda la literatura, hay primero una introducción, una presentación, el cuerpo de la narración, hasta que esta narración llega a un ápice, es decir, al centro, al culmen de todo. Y nosotros lo vamos a encontrar, decíamos anteriormente en el primer bloque, en el capítulo 1, versículo 26, ¿verdad? Cuando Vayomer Elohim, ¿verdad? Dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero ya llegaremos a esto. Entonces aquí el título y la centralidad de nuestro capítulo 1, en esta narración sacerdotal, de la tradición sacerdotal, encontramos la importancia y el subrayado sobre la creación del hombre, donde el hombre aparece como el centro y lo más importante de la creación. Bueno, seguimos entonces ahora en los siguientes versículos de este capítulo. Habíamos quedado en el 5. Vayomer Elohim de nuevo, es decir, en el versículo 6, dijo Dios: que haya un firmamento en medio de las aguas para que establezca una separación entre ellas. Y así
sucedió. La separación, badal, que se dice, ¿verdad? Siempre nos habla un poco de un orden principalmente en la creación. Y esto es lindo, porque el autor sagrado no conocía todo lo que nosotros hoy conocemos a través de nuestros científicos, a través de nuestros estudios, a través del proceso y del progreso que se fue dando en la observación, en el estudio, en descubrir las leyes de la naturaleza. Estamos hablando del 550, 530, bueno, en fin, pero utilizando incluso conocimientos que iban mucho más atrás, ¿verdad? De las bibliotecas de Babilonia, de los estudios donde los judíos, los hebreos aprenden la ciencia y aprenden también la presentación, ¿verdad? Y la reflexión sobre la creación del mundo. Y ellos después lo utilizan de esta manera que nosotros lo encontramos en la Biblia desde una lectura religiosa. Hoy en día cualquier científico, hasta nosotros mismos, ¿verdad?, que estudiamos las ciencias, diríamos, bueno, pero ¿de qué te está hablando? ¿Qué es lo que te está queriendo decir la Biblia? Ya sabemos, pero volvemos a insistir y subrayamos que siempre la literatura bíblica apunta más bien a una enseñanza pedagógica, nos está enseñando algo, entonces tenemos que descubrir entre líneas cuál es el objetivo principal de nuestro autor sagrado y al mismo tiempo saber que al utilizar esta narración siempre hay una narración que corresponde al tiempo. Y este es más bien un lenguaje mítico, más que un lenguaje histórico o científico. Por lo tanto, tenemos que ver qué significa esto, el badal, ¿verdad? Badal Elohim, es decir, que separa, dice, la parte de las aguas que están debajo de él, de las que están encima de él. Esto es en el versículo 7, la separación. Es decir, que hay un orden, porque decíamos que en la concepción del mundo también a Dios se le presenta siempre en la parte de arriba, el lugar de Dios, el firmamento, raquiah. Entonces, como dicen los hebreos, ¿verdad? El lugar de Dios, el lugar donde están las aguas de arriba, interesante. Claro, nos acordamos ya que era todo azul, entonces tienen esa concepción como que Dios agarra las aguas así y va separando, como dejando un vacío en el medio, ¿verdad? Entonces, el lugar de Dios, el firmamento, y el lugar de los hombres. Y después va a aparecer también, sobre todo en los Salmos y en otros escritos, el concepto también de Sheol, ¿verdad? El lugar donde están los muertos, que es casi como una sobrevivencia, parece, de lo que ellos están hablando. Ni se está hablando todavía de resurrección, que será un concepto mucho más tardío, ¿verdad? Ya con el pensamiento griego, e incluso antes de eso sería con el pensamiento del zoroastrismo, que vendría de los persas, del imperio persa, que también tiene una influencia muy fuerte en el conocimiento y también una influencia muy fuerte, ¿verdad?, en la narración bíblica. Pero sigamos nuestro versículo 8, que nos dice, y Dios llamó al cielo firmamento. Ahí está, el raquiah llamó firmamento. Así hubo una tarde y una mañana, este fue el segundo día. Nos va ubicando, y esto es importante tenerlo en cuenta, nos ubica dentro de un orden. El orden es muy importante, sobre todo para el autor sagrado, el autor sacerdotal, porque después nos va a querer hacer entender y nos va a querer meter dentro de su pedagogía religiosa al orden que encontramos en la naturaleza, al orden que se nos presenta en la naturaleza, de la que nosotros somos responsables y la que también nosotros tenemos que respetar, evidentemente, y llevarla nosotros ahora como el culmen de la creación, porque el hombre será presentado como el culmen de la creación, como responsables de esta naturaleza. Y entonces como que te va presentando todo. Este es el segundo día. Dios te va regalando todo, pone un orden, pone una separación. Nos encontramos en el versículo 9, Vayomer Elohim de nuevo, y dice Dios, es la palabra, la fuerza creadora de Dios, es la presencia de un Dios que religiosamente, lo reflexionamos así, está presente en toda la creación. Aquí también otro elemento que tenemos que subrayar es que cuanto encontramos en la creación es obra de Dios, es obra del Eterno, como dice, ¿verdad?, una de las traducciones bíblicas de Adonai, de Yahvé.
de Elohim, el Dios, ¿verdad? Presente. Bueno, la fuerza de la palabra, la fuerza de su presencia. ¿Y qué es lo que sucede en este versículo 9? Que se reúnan en un solo lugar las aguas que están bajo el cielo y que aparezca el suelo firme. Y así sucedió. De nuevo, el orden, el lugar donde está el hombre, la tierra seca, el lugar donde está el agua, el lugar donde está el mar, que se reúna, dice, en un solo lugar. Es decir, cada uno de los elementos de la naturaleza y de la creación tiene su puestito. Te hace reflexionar y te hace entender que es creación de Dios y que dentro de esta mentalidad o de este pensamiento divino, cada una de las partes de la creación tiene una función importante. Cada uno dentro de su condición y dentro de su, ¿cómo podemos decir? Creaturidad o sí, o sea, el hecho de ser creado, eso es lo que estaba queriendo expresar. El hecho de ser creado, entonces, tiene una función importante, el orden. En el versículo 10, Dios llamó tierra al suelo firme y mar al conjunto de las aguas. Y Dios vio que esto era bueno. Y vio Dios que esto era bueno. El otro elemento es como concluye también anteriormente, hemos leído en otro momento, que Dios ve que esto es bueno. ¿Qué significa que Dios ve que esto es bueno en la creación? Y justamente está queriendo decir que cuánto Dios pone a disposición del hombre dentro de su funcionalidad creatural, ahí está la palabra, creatural, el hecho de ser creado, tiene una función específica y tiene una perfección dentro de sí. Cumple una función, tiene una misión específica. En el hebreo, justamente nos dice así, Veyará Elohim ki tov, que era bueno. Y esto lo va a repetir varias veces. Dios ve, Dios observa. Porque el hecho de yaraj, entrar, ver en lo profundo de esta misma creación, de lo que Él está realizando, vio Dios, entra. Es como decir, se fijó, se concentró y se dio cuenta que esto cumplía una función muy importante dentro de toda la creación. Esto que después nos va a llevar también a nuestra reflexión desde la palabra de Dios, ciertamente, para poder comprometernos mucho más con todo lo que nos rodea. Quisiera hacer casi ya un salto para que podamos ir aplicando dentro de una hermenéutica y de un estudio bíblico, para que podamos entender lo que significa, por ejemplo, el documento del Papa cuando te habla de Laudato Si, ¿verdad? El Papa prácticamente toma toda la parte del Génesis cuando hace su reflexión sobre Laudato Si. Y vio Dios que era bueno, significa esta realidad, que el orden dado por Dios, el orden de la creación, tiene una función específica y tiene una razón de ser. Entonces, opeare la ñangare coponana, ayaycuana, imagina la ñande yara y sea con esta explicación, con esta pedagogía, el autor sagrado que nos quiere hacer entender la función de la creación de Dios, ¿verdad? Y continuamos en el 11, y dijo Dios de nuevo, y dijo Dios, el 11, nos vuelve a hablar, Vayomer Elohim, produzca la tierra, vegetales, hierbas que den semilla y árboles frutales que den sobre la tierra frutos de su misma especie con su semilla dentro, y así sucedió. No sé si ustedes se dan cuenta también el proceso y el progreso de lo inanimado, de la creación del mundo, la tierra, el agua, el firmamento, todo esto lo va haciendo de a poquito y después parece que hay un salto más. Ahora en lo que nosotros llamamos la cuestión de la vida vegetal, la vida de las plantas, que la tierra, dice, produzca vegetales, hierbas que den semilla y árboles frutales. Es como que el autor sagrado también va teniendo una concepción y una observación sobre la misma creación. Oye, ella guayna, ella
Y entonces él mismo, porque estamos mucho, hasta milenios atrás, ¿verdad?, en donde el hombre está reflexionando religiosamente, y como que él también le está dando el orden, la importancia a cada cosa. Aquí entran los vegetales, aquí entran principalmente los que producen, dice, dan semilla, árboles frutales. Y así sucedió. La tierra hizo brotar vegetales, hierba que da semilla según su especie, y árboles que dan fruto de su misma especie con su semilla dentro. Y Dios vio que esto era bueno. De nuevo, nos vuelve a insistir en la bondad del Señor. Veyaraj Elohim Vetov. Y vio Dios que esto era bueno dentro de la creación. Es lo que le ofrece al hombre. Es como que va preparando, decíamos en la semana anterior cuando presentamos nuestra introducción a la Biblia en forma muy general, dentro del gran marco estructural de la Biblia, que hay un orden, que hay un elemento de observación del autor sagrado, del pueblo, de la gente, ¿verdad? Y desde ahí él puede entender muy bien, ¿verdad?, lo que va sucediendo. Es decir, cómo Dios va presentando y va ofreciéndonos la misma creación al servicio nuestro. Seguimos con nuestra reflexión. Y así hubo una tarde y una mañana. Este fue el tercer día. Estamos ya en el tercer día. Y dijo Dios, de nuevo la fuerza de la palabra, Vayomer Elohim, que haya astros en el firmamento del cielo para distinguir el día de la noche, que ellos señalen las fiestas de los días y los años. Aquí parece que volvemos de nuevo, ¿verdad?, a los elementos inertes, a los, casi diría a los astros, bueno, los minerales, no sé cómo decirlo, que son colocados por el Señor. Pero aquí la preocupación no es tanto, ¿verdad?, porque hasta hay casi como una contradicción si nosotros vamos a ir en una forma científica. Si ya en el capítulo, en los versículos anteriores decíamos que Dios lo primero que hace es separar el día de la noche, y sin embargo, recién aquí cuando llegamos al versículo 14, 15, Dios está creando el sol y la luna. Y hoy científicamente nosotros sabemos que si hay día y noche es justamente por la presencia del sol. Presencia, digo, en el sentido que la Tierra va girando en torno de, y entonces el día y la noche, ¿verdad? Pero ellos no tenían esta concepción. Entonces, más bien aquí es una concepción religiosa a lo que se está refiriendo. Aunque ellos aquí recuerden que ya comienzan también a descubrir el calendario lunar y el calendario solar. Hay un poco una riña casi entre estos dos calendarios en este tiempo en que nosotros nos encontramos. El calendario lunar, que son de 28 días, y el calendario solar, ¿verdad?, que tiene más días, 31, 30, etcétera, después cómo se va ubicando. Bueno, es decir, que la preocupación más bien, como decía aquí, que ellos señalen las fiestas, los días y los años. Se está refiriendo entonces a la acción de los astros o la observación que ellos tienen, o a lo cíclico, ¿verdad?, que nosotros podemos observar en los astros, y que a ellos les daba la posibilidad, como a nosotros también hoy nos da, la posibilidad para hacer, desde acuerdo a la observación que tenemos, los pasos, no sé, para el cultivo, por ejemplo. Te dejo campaña, vean, seguir de ella, vaya, ya será una pea, ya porque pea, de ella ponen una pea, o será cuarto menguante, etcétera, cuándo hay que plantar, cuándo no hay que plantar, etcétera. Todos estos elementos, todos estos elementos que ellos miran, ¿verdad?, dentro de la naturaleza. Pero aquí también se refiere, dentro de la tradición sacerdotal, se refiere al elemento religioso, como la parte religiosa también se fija, ¿verdad?, y va ubicándose en el tiempo de las fiestas, en el tiempo de las celebraciones. Otro elemento que podemos tener en consideración aquí cuando nosotros miramos es el aspecto de que los astros, o que el sol y la luna fueron creados por Dios. Recuerden que dentro de las otras culturas nos encontramos con Egipto, por ejemplo, el dios Ra, la Dios Ra,
y el dios Ra era el dios sol. Y entonces, ¿qué es lo que el autor sagrado le está queriendo decir al pueblo? Pedagógicamente le está diciendo, nosotros no podemos adorar al sol. Y porque ese es un ser simplemente creado por Dios. Porque ese es un objeto creado, puesto por Dios. Uno podés adorar a la luna. ¿Por qué no le podés adorar a la luna? Y porque ese también es nada más que un ser, es una criatura hecha por Dios, puesta en el firmamento por Dios. Tiene una función, y la función es más bien una función, ¿verdad?, de indicarte las fiestas o de darte el día, de darte la noche, y así sucesivamente. Dios hizo los dos grandes astros, el astro mayor para presidir el día y el menor para presidir la noche, y también hizo las estrellas. Y los puso en el firmamento del cielo para iluminar la tierra, para presidir el día y la noche, para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que esto era bueno. Muy bien, queridos amigos, queridos televidentes, estamos siguiendo con Ñande Yarañé. Es una reflexión que todos los días queremos hacer con ustedes para ir aprendiendo más, ir conociendo más el significado e ir profundizando también sobre muchos elementos que encontramos en la palabra de Dios. Todo esto que estamos haciendo es para que podamos saber más, conocer más, tener en nuestras manos la posibilidad, ¿verdad?, del conocimiento pleno de la palabra de Dios, pero tampoco no nos quedemos simplemente en un conocimiento intelectual, ¿verdad?, sino que esto después, entendiendo, y ahora entonces volvemos enseguida con más Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. ISEF se ocupa de formar sueños cristianos y honrados ciudadanos. Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco. Lo mejor en educación. Comunicate con nosotros a los teléfonos 021-302-026 y 021-303-559. Más información a nuestra página web www.isef.edu.py. Programación del mes de María Auxiliadora. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Miércoles 23 de mayo, 19 horas, Eucaristía. 20 horas, Gran Serenata a María Auxiliadora. Jueves 24 de mayo, Solemnidad de María Auxiliadora. Eucaristía desde las 5 de la mañana hasta las 20 y 30 horas, cada una hora. Es una invitación de la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Taller El llamado a la santidad en el mundo actual. Anima el padre Víctor Luis Cabañas. Sábados 12 y 19 de mayo, de 10 a 11:30 de la mañana. Tickets de entrada, en venta en la Secretaría Parroquial. Entrega el documento a cada participante del Gaudete Ex Exultate. Invita la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Te esperamos.
Salesianito, un colegio que marca la diferencia en la formación integral. Venimos a cantar, venimos a alabar al que reina en el cielo. Venimos a adorar, venimos a exaltar a Jesús, Rey del universo. De niños y jóvenes, con amplias y variadas propuestas educativas, formándolos con visión de futuro, buenos cristianos y honrados ciudadanos. Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Salesianito. Mi colegio, mi orgullo. Teléfonos 021-223-473 y 021-205-452. Página web www.salesianito.edu.py. La parroquia y santuario María Auxiliadora te invita a la tradicional chocolatada en honor a la Virgen Auxiliadora de los Cristianos para todos los niños de 8 a 16 horas, con globo loco y sorpresas para todos los niños. Donaciones en Secretaría de la Parroquia. Dirección Don Bosco y Humaitá. Más información al 021 4410 54. Taller Los Rostros Femeninos de Nuestra Fe. Anima el padre Víctor Luis Cabañas. Coach Cristina García. Los sábados 9 y 16 de junio, de 15:30 a 18 horas. Este taller es para formación de mujeres valiosas. No lo olvides. Invita la parroquia y santuario María Auxiliadora. Ñandeyara Ñe'e, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas, certificado por el ICEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñandeyara Ñe'e, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Campeonato de tenis de mesa María Auxiliadora. Categorías: aficionados, niños, jóvenes y padres de familia. Invita la parroquia y santuario María Auxiliadora. Estamos volviendo de nuevo con Ñandeyara Ñe'e, en este día en que reflexionamos desde Génesis capítulo 1. Estamos hablando de la creación, que en realidad no estamos llegando todavía al centro, solo las primeras presentaciones que nos indican que en realidad todo lo que nos pone el autor sagrado en esta tradición sacerdotal nos hace pensar que todo está en función del hombre. Sobre todo ese tohu babohu, decíamos, nos hace entender que del caos ahora viene el orden. Y sobre todo que este orden que ahora Dios fue haciendo en la naturaleza, en el universo, en esta creación, después pondrá todo en manos del hombre. Entonces toda la creación quedará a nuestra responsabilidad. Muy bien, ahora queremos ir al bloque siguiente, Iglesia Haisha. Vamos a escuchar un poco, vamos a ir viendo y vamos a compartir también. Invito a todas las parroquias, a todas las capillas, a todos los que quieran participar en este programa, pueden acercarnos sus materiales o también pueden llamarnos sin ningún problema y, como se suele decir, sin ningún compromiso. Y a toda la feligresía, a todo el mundo, a todo el Paraguay, cómo se está trabajando y con qué entusiasmo también queremos lanzar esa semillita de la palabra de Dios y sobre todo también de la caridad y del amor. Como dice Pablo, hacer el bien es lo que nos urge
ay de mí si no evangelizara, nos dice Pablo a través de sus cartas. Vamos entonces a este bloque. El santuario de la Virgen María Auxiliadora se engalanó de colores con el inicio del novenario en honor a la Santa, con el lema, como María, permanezcamos en Jesús, en donde integrantes de diversas parroquias y movimientos también presentaron un momento artístico en la hora de la serenata. Un poco de historia. El primero que llamó a la Virgen María con el título de Auxiliadora fue San Juan Crisóstomo, en Constantinopla en el año 345. Él dice: tú, María, eres auxilio potentísimo de Dios. En 1814, el Papa Pío VII, prisionero del general Napoleón, prometió a la Virgen que el día que llegara a Roma, en libertad, lo declararía fiesta de María Auxiliadora. Inesperadamente, el pontífice quedó libre y luego llegó a Roma el 24 de mayo. Desde ese entonces, el 24 de mayo fue declarado como el Día de María Auxiliadora. A cantar, venimos a alabar al que reina en el cielo. Venimos a adorar, venimos a exaltar a Jesús, Rey del universo. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. ISEF se ocupa de formar sueños cristianos y honrados ciudadanos. Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco. Lo mejor en educación. Comunicate con nosotros a los teléfonos 021-302-026 y 021-303-559. Más información a nuestra página web www.isef.edu.py. Programación del mes de María Auxiliadora. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Miércoles 23 de mayo, 19 horas, Eucaristía. 20 horas, Gran Serenata a María Auxiliadora. Jueves 24 de mayo, Solemnidad de María Auxiliadora. Eucaristía desde las 5 de la mañana hasta las 20 y 30 horas, cada una hora. Es una invitación de la Parroquia y Santuario María Auxiliadora.
Taller El llamado a la santidad en el mundo actual. Anima el padre Víctor Luis Cabañas. Sábados 12 y 19 de mayo, de 10 a 11:30 de la mañana. Tickets de entrada, en venta en la Secretaría Parroquial. Entrega el documento a cada participante del Gaudete ex Exsultate. Invita la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Te esperamos. Salesianito, un colegio que marca la diferencia en la formación integral de niños y jóvenes, con amplias y variadas propuestas educativas, formándolos con visión de futuro, buenos cristianos y honrados ciudadanos. Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Salesianito, mi colegio, mi orgullo. Teléfonos 021-223-473 y 021-205-452. Página web www.salesianito.edu.py. La Parroquia y Santuario María Auxiliadora te invita a la tradicional chocolatada en honor a la Virgen Auxiliadora de los Cristianos para todos los niños de 8 a 16 horas, con globo loco y sorpresas para todos los niños. Donaciones en Secretaría de la Parroquia. Dirección Don Bosco y Humaitá. Más información al 021 4410 54. Taller Los rostros femeninos de nuestra fe. Anima el padre Víctor Luis Cabañas. Coach Cristina García. Los sábados 9 y 16 de junio, de 15:30 a 18 horas. Este taller es para formación de mujeres valiosas. No lo olvides. Invita la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Ñandeyara Ñe'e, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas, certificado por el ICEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñandeyara Ñe'e, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Campeonato de tenis de mesa María Auxiliadora. Categorías: aficionados, niños, jóvenes y padres de familia. Invita la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Muchísimas gracias, volvemos con Ñandeyara Ñe'e. Y volvemos agradeciendo porque ya prácticamente nos estamos despidiendo de ustedes, de la familia, de cada uno de los televidentes, y no solamente eso, yo diría de los estudiosos, ¿verdad? Porque ya estudias en Ñan de la Biblia, ya lees, allá y cuamilla, ya está. Agradecemos a todo el equipo técnico que está haciendo posible este curso bíblico por la televisión, y principalmente a nuestros auspiciantes y a cada uno de ustedes que nos están siguiendo y tienen el interés de conocer más. Siempre nos van a encontrar también en las redes sociales, principalmente en Facebook tenemos la página que se llama Ñandeyara Ñe'e. Ustedes pueden fijarse ahí, pueden entrar y todos estos cursos bíblicos que estamos transmitiendo lo encontrarán en nuestra página. Que Dios les bendiga a todos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima y con más Ñandeyara Ñe'e. Hasta aquí, Ñandeyara Ñe'e, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino,
Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco, Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito.